Buenos días, hermana familia. ¿Cuántos tienen gozo de estar aquí en la casa del Señor para celebrar el glorioso día de la resurrección del que vive y que vive para siempre? Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bienvenidos también las personas que están por primera vez. Quisiéramos reconocerles. Si ustedes nos acompañan por primera vez, levante su mano. Queremos decirle que estamos muy gozosos de que esté con nosotros y que este es un día especial. Levante su mano con confianza. Solo queremos bendecir. Vamos a darles un aplauso y sabemos que Dios nos va a bendecir este aplauso. Esta mañana queremos con mucho gozo compartir y recordar lo que sucedió hace más de 2000 años, que cambió y definitivamente hizo un impacto en la vida de la humanidad. Y quiero animarles que no solamente recordemos como un día que pasó, sino que algo que transformó nuestra vida y nuestro destino. Y vamos a empezar leyendo 1 Corintios 15, 14 en la NTV y vamos a explicar algunas. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Padre, ponemos en tus manos esta mañana este mensaje y oramos que la luz de tu Espíritu Santo inunde en nuestro corazón, Señor, alumbre nuestro entendimiento, para que realmente, Señor, seamos totalmente impregnados del poder de la resurrección. Te damos gracias y ahora la gloria solamente para ti, en el nombre de Jesús. Bajemos al verso 17, en este mismo capítulo. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y esto es algo tan importante, el creer en la resurrección. Tenemos que entender que no es solamente celebrar una vez al año o un cierto domingo del mes, entre abril y marzo, sino que es la base de todo lo que nosotros necesitamos creer para poder recibir las promesas de Dios y todo lo que Él tiene para nosotros. Es tan importante creer en la resurrección que juntamente con el recibir a Cristo como Señor y Salvador es lo que nos da acceso a la salvación y por tanto entrar a la vida del reino del que hemos estado hablando durante este tiempo. Vamos a este versículo muy conocido de Romanos 10, 9 al 10 en la Reina Valera. Romanos 10, 9 y 10, Reina Valera. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira la importancia de esto. Tenemos que creer en la resurrección. Cuando usted hace de Cristo Jesús su Señor y Salvador, tiene que creer que Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó y está vivo, y entonces va a vivir dentro de su corazón y esto es lo que le da la salvación y la vida eterna. Entonces, quiero que en esta mañana que recordemos, afirmemos un poco nada más lo que sabemos que el Señor hizo compró a través de su muerte y lo selló, por así decirlo, a través de su resurrección, para que de una vez por todas decidamos vivir de esta manera. Y vamos a ir al capítulo muy conocido de Isaías 53, capítulo 53, verso 5, Reina Valera. Isaías 53, 5, Reina Valera. Está hablando de Jesús. Esta es una profecía dada por Isaías muchísimos años antes de que esto sucediera. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y quiero leerles también este mismo versículo en la versión LBLA. Escuchará con la canción. Mas Él herido fue
por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Generalmente cuando usamos estos versículos, el énfasis está en la sanidad. Y por supuesto esto es parte de lo que proveyó en la cruz del Señor. Pero esta mañana quiero explicarle y quiero enfatizar en la primera parte del versículo para que, como les decía, teniendo esta revelación dentro de nosotros, vivamos en el reino. Vivamos conforme los principios del reino, siguiendo las instrucciones del Rey de Reyes y todo lo que hizo para nosotros. Pero antes de explicar este versículo, ya que vamos a volver a este, veamos Salmo 103, 12 en la Reina Valera. Salmo 103, 12, Reina Valera. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En el mismo versículo, en la LDLA, tan lejos como está el oriente del occidente, así ha removido nuestras transgresiones de nosotros. Quiero que vean estas dos versiones. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En esta otra versión dice, removió nuestras transgresiones de nosotros, es decir, los llevó muy lejos. Y aquí quiero explicar, ya volviendo a Isaías también, hay dos expresiones respecto del pecado en el Antiguo Testamento. La una es transgresión y la otra es iniquidad, como veíamos en los versículos de Isaías. Y quiero explicarle, empezando lo que es iniquidad, porque de aquí vamos a entender cuán profundo, cuán completo fue la obra del Señor Jesucristo. Iniquidad quiere decir o significa una motivación interna que conduce al pecado. Es decir, algo que está dentro. Es una actitud, por así decirlo, interna de necedad, de testavidez en contra de lo dispuesto por Dios. Es la esencia de hacer lo malo, está adentro. Esto es lo principal. Si entendemos esto, es lo más importante, está adentro. En tanto, transgresión es la acción externa. Esta viene de la palabra traspasar, que quiere decir ir por sobre un límite conocido. Usted ha visto tal vez un anuncio en un terreno, en un edificio, no traspasar estos límites. Entonces, traspasar o transgredir es ir sobre ese límite, pasar sobre ese límite que está establecido. En otras palabras, es avanzar de algo que está dentro, que puede estar usted sintiendo, pensando o siendo tentado con ello hasta ejecutar la acción. Y la transgresión es la ejecución de la acción del pecado, ¿no? La iniquidad entonces empieza en la mente y en el corazón, pero la transgresión lo pone por obra, lo hace ya materialmente, por así decirlo. Iniquidad es la actitud, transgresión es la acción. Y una cosa que quiero hacer un paréntesis aquí, de recordarle y animarle y advertirle a no vivir como hacían los fariseos. Los fariseos, recuerda, siempre se jactaban de yo no hago esto, yo sí hago lo otro, y tenían toda esta actitud, pero la Biblia dice que Jesús mira siempre el corazón. Y recordemos para entender bien esto, porque muchas veces tenemos de esta actitud y de esta tenemos que guardarnos. Vamos a Lucas 18, 10 al 14 en la Reina Valera. Lucas 18, 10 al 14. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, es decir, era el cobrador de la ley. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto está describiendo una vida religiosa. Cuando pensamos y cuando decimos es que yo voy a la iglesia y yo hago esto y doy mis diezmos, pero vivimos una vida completamente diferente a la que aparentamos y tenemos todas estas cosas en el corazón y Dios ve el corazón. Y esto es algo muy importante y solamente con un versículo podemos extendernos,
un montón de cosas de esto, pero me voy a recordar el versículo de Mateo 5, del 27 al 29, en ANTV, por favor. Como Dios habla de esto, de lo que decimos de iniquidad, lo que está dentro. Han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo te arrojado al infierno. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, como decíamos, Dios mira el corazón. No necesitamos llegar a las acciones externas solamente para pensar que ya es pecado. Hay cosas, hay estas actitudes, estos pensamientos que están en el corazón, y es lo que Dios está diciendo: no vivamos de esta manera. Cuidemos desde adentro hacia afuera, cuidemos adentro para que no suceda tampoco afuera. El punto es, volviendo y retomando lo que estábamos diciendo, es que el Señor en la cruz, a través de su resurrección, lo cubrió todo. Nos hizo libres absolutamente de todo, de lo que estaba dentro y de lo que estaba afuera. Le voy a explicar. Volvemos a Isaías 53:5 en la LBLA, que describe con más precisión de lo que estamos hablando. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras transgresiones, es decir, por estas acciones, pecado, por estas acciones evidentes, molido por nuestras iniquidades, por esto que está dentro, por estas actitudes, por estos pensamientos, por estos sentimientos. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Cuando en el hebreo la intención o hacia dónde por qué se refiere cuando dice herido, generalmente implicaba cuando una persona estaba herido y usualmente tenía un sangrado externo. Y veíamos hace un momento que transgresión es algo que se manifiesta de manera externa. Y cuando el Señor Jesucristo fue herido, sangró externamente. Usted sabe, y esto nos ha enseñado muchas veces, las fuentes a través de las cuales él sangró. Su espalda dice que fue arada como aran los aradores, así fue su espalda, fue hecho surcos. Sangre salió de su espalda, fue completamente destrozada. Esa era una de las fuentes externas. Cuando le pusieron la corona de espinos en su cabeza, dice la Escritura, cuando dice que fue puesto, la palabra traduce literalmente fue incrustada, y eran unos espinos inmensos que penetraron hasta el hueso y sangre brotó. Cuando fue clavados sus pies y sus manos en la cruz, sangre brotó, es decir, toda su sangre fue esta herida, él fue herido y brotó y salió. ¿Para qué? Para que todas nuestras transgresiones, todos los hechos físicos, por así decirlo, externos del pecado, estaban sobre él, estaban lavando, estaban limpiando nuestra vida. Y después dice que fue molido o golpeado, y esto tiene la connotación de que fue magullado, aplastado, estrujado, dice toda esta traducción en el hebreo, pero tiene la connotación de que fue algo interno. Él no solamente fue golpeado, herido afuera, externamente en su cuerpo, pero también imagínense todo lo que fue tener el pecado, el que nunca se había apartado del Padre, el que nunca se había separado por toda la eternidad del Padre, todo lo que recibió y todo lo que llevó dentro por nosotros, para toda esta iniquidad, para limpiar toda nuestra iniquidad que decíamos está adentro. En la cruz el Señor nos limpió desde adentro y desde afuera, es decir, lo hizo completamente. Y alejó de nosotros, como dice la Escritura que veíamos, todas nuestras transgresiones. Veamos Isaías 43:25 para poner más claridad en esto. Isaías 43:25, Reina Valera. Yo soy el que borro todas tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. En ANBI dice: yo soy el que por amor a mí mismo borro tus transgresiones y no me acuerdo más de tus
tus pecados. Notará esta expresión, ya le voy a explicar por qué. Y no me acuerdo más de tus pecados. Y Hebreos 8:12, en la Reina Valera. Hebreos 8:12, Reina Valera. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto necesitamos entender. No es que solamente el Señor se olvida de nuestros pecados. A veces olvidarse es algo involuntario. Usted se olvida por decirle, me olvidé las llaves del auto en alguna parte, no sé dónde están. Pero no recordar es una decisión, y lo que el Señor está diciendo, lo que Dios hizo, fue una decisión de no recordar nunca más nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Recordar literalmente quiere decir traer a memoria un hecho, un evento o una situación para ser usado en contra de alguien. Lo repito, recordar es traer a memoria un hecho, evento o situación para ser usado en este contexto, ¿no? Para ser usado en contra de alguien. Entonces lo que el Señor está diciendo, yo decido, yo he hecho esta decisión de no recordar, de nunca más traer el evento, la situación, el pecado, el pensamiento, la acción que tú hiciste para ser usado en tu contra. Esta limpieza y todo lo que el Señor hizo en la cruz merece toda nuestra gratitud. ¿Y cuándo podemos recibir esto? Cuando confesamos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y por eso somos limpios a través de la sangre del Señor Jesucristo, la sangre del Cordero. Ahora la pregunta es, si Él ha olvidado nuestros pecados, ¿por qué nosotros seguimos recordando? Porque nosotros seguimos recordando muchas veces, y en un servicio anterior el Señor estuvo ministrando, lavando, limpiando esta posición, por así decirlo, en muchas personas estaban viviendo en culpa y en condenación. Cuando usted le ha pedido perdón al Señor, Él le perdona y Él quiere que siga adelante y viva como Él es llamado a vivir. Y por el otro lado, ¿por qué si Jesús perdonó, por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Y por qué tenemos que seguir recordando y viviendo en este constante pensamiento del pecado de alguien más hacia nosotros, de la ofensa de alguien más hacia nosotros? Esto es importante, que si Él lo hizo, nosotros también lo hagamos. Nosotros también determinemos en nuestro corazón vivir libres de pecado, libres del recuerdo de lo que alguien más lo hizo, libres de lo que nosotros hemos hecho, porque ya hemos sido perdonados, para vivir conforme a lo que el Señor quiere. Esto solamente podemos hacerlo cuando renovamos nuestra mente y podemos vivir, como hemos estado enfatizando y hablando, a través de la renovación de la mente, vivir conforme a las leyes del Rey. Y finalmente, porque queremos hacer un par de cosas más, el Señor dice que nos ha hecho libres a través de todo esto, de todas nuestras iniquidades, esto incluye todas nuestras tendencias, todas nuestras debilidades, todas nuestras adicciones, todo dolor interno y externo, todo el pasado tormentoso por el cual hayamos vivido. Y quiero invitar, el viernes vamos a tener un tiempo especial para ministrar algunas de estas cosas. Todo está pagado a través de su muerte y su resurrección. Leamos, por favor, Romanos 8:11. Romanos 8:11. Reina Valera. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué significa este versículo? El mismo espíritu, el mismo poder que levantó, que movió, retiró esa piedra, que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo espíritu obra y opera en nosotros y vivifica nuestra vida con la vida de Dios. No solamente es que estamos vivos, pero estamos vivos con la vida de Dios. Vivifica nuestros cuerpos para que podamos vivir sanos, completos, libres del pecado, libres de la iniquidad, libres de la transgresión, y nos fortalece. El mismo Espíritu de Dios nos fortalece para cumplir los propósitos del Padre.
Entonces, esta mañana, esta es una prédica muy corta porque yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer muchas cosas en esta mañana en medio de nosotros. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a pedirle perdón al Señor. Si alguien puede acompañarme con el piano, por favor. Vamos a ponernos de pie y vamos a revisar nuestro corazón. Esta mañana vamos a hacer algo, vamos a compartir la cena del Señor y vamos a ser libres de muchas cosas. Vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a examinar nuestro corazón. Vamos a pedirle perdón por toda iniquidad. Porque ¿sabe qué? Él nos dio la fuerza, Él se llevó, Él pasó, Él pagó el precio para que todos esos pensamientos, para que todas esas intenciones de su corazón, aunque no lo diga, pero están allí, que aunque no lo haya expresado, no haya llegado a hacerlo, pero están allí y sabe que son distintas a lo que Dios dice, sabe que son diferentes. Esos sentimientos contrarios a lo que la palabra de Dios nos dice. Esos pensamientos que ha decidido abrazar y que sabe que son completamente contrarios a lo que Dios dice. Pensamientos de juicio, pensamientos de ira, pensamientos de rebeldía. Todo lo que esta mañana el Espíritu Santo le está mostrando. Cosas que ni siquiera ha hecho todavía, pero ha pensado hacer. Y hay alguien que ha estado pensando, esta es una palabra de conocimiento porque esta ni siquiera había pensado decirlo. Pero hay alguien esta mañana aquí que secretamente en su corazón a usted ha estado pensando dejar su hogar porque está cansado o está cansada. Y Dios dice que sí hay un camino, y el camino es hacer lo que la palabra dice, y el camino es vivir en el reino y que haga lo que está escrito en su palabra. Y ese pensamiento tiene que ser llevado a la cruz, porque no es la voluntad de Dios. Espíritu Santo, obra y revela en medio nuestro, Señor, todo lo que necesitamos sacar de nuestra vida. Y queremos pedirte perdón, Señor, por todo pensamiento contrario a tu plan, contrario a tu propósito en nosotros, Señor, por cualquier cosa que tal vez por causa de la ofensa pensamos y decidimos y dijimos, nunca más voy a volver a hacer esto, cuando esto es caminar en la fe. Lávanos en tu palabra, lávanos, Señor, porque lo hiciste, porque tú pagaste, porque fuiste molido, Señor, en esa cruz fuiste molido por nosotros. El castigo de tu paz, de nuestra paz, estuvo sobre ti. Y te pedimos perdón por toda transgresión, Señor. Te pedimos perdón. Y mientras nos hemos oramos que el precioso Espíritu de Dios nos lave, Señor. El precioso Espíritu de Dios nos vivifique, nos vuelva a la vida. La presencia del Señor está aquí. La presencia del Señor está aquí y yo le pido, pídale perdón de esos pensamientos, de esas acciones secretas donde nadie sabe, donde nadie ha visto, donde por años quizás ha mantenido. Pero que esta mañana usted necesita entender que tiene el poder porque Jesús se llevó a la cruz y Él pagó para que usted viva libre de esa atadura, de ese pecado, de esa iniquidad, de esa transgresión, de esa forma de vivir que tal vez ha vivido por años, porque viene de generación en generación, porque es una costumbre, porque es una forma y un estilo de vida familiar, pero que está opuesto a la palabra, está opuesto a los principios del reino. Y esta mañana tiene que ser roto, porque si no creemos en la resurrección, si no creemos que el mismo Espíritu de Dios puede vivificarnos y puede levantarnos de aquellas áreas en las que estábamos muertos, como dice la Escritura, seríamos los más infelices de la tierra. Pero nuestro Dios lo hizo
hizo por nosotros y para nosotros. Y mientras usted toma este tiempo de pedirle perdón al Señor y de hacer esta decisión de recibir esta limpieza, de entender que mientras pide perdón sus pecados son alejados tan lejos como es el este del oeste, y que el Señor hace la decisión de no recordarlos más, usted también decida no recordarlo más, no poner más esta culpa, no revivir más lo que le hicieron o lo que dejaron de hacer. Vamos a resucitar junto con Cristo esta mañana. Vamos a salir de donde estábamos, vamos a dejar las tumbas de iniquidad y transgresión en las que hemos vivido. Esta es la mañana de victoria, esta es la mañana en la que Él resucitó. Y déjeme explicarle algo que es bien importante. En Juan 19:30 dice la Escritura que una vez que el Señor tomó, recuerda, le pasaron esta esponja empapada en vinagre, y apenas Él tomó, Él dijo, dice la Escritura que Él dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Él lo hizo voluntariamente por usted y por mí. No tenía que hacerlo, no tenía que haber pasado por lo que pasó, pero lo hizo. Y quiero explicarle lo que significa esta palabra, este término, consumado es. Según los maestros bíblicos, era una palabra en el griego que se usaba cuando el siervo regresaba donde su Señor y le decía: he terminado exactamente como me dijiste que lo haga, lo que me mandaste a hacer. Así como me mandaste, exactamente así está hecho. Es decir, la misión ha sido cumplida. La otra acepción que tenía esta palabra consumado es, lo usaban cuando alguien que debía una gran deuda iba y pagaba esa deuda, y aquel a quien se le debía decía esta palabra consumado es, en otras palabras, ya no hay deuda, absolutamente no hay deuda, está completamente pagado. Y esto es lo que Jesús hizo por nosotros, está completamente pagado. Y cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, en el lugar santo para ofrecer el sacrificio, también decía consumado es, una vez que el cordero estaba siendo ofrecido. Es decir, todo lo que se necesitaba hacer, el Señor lo cumplió en la cruz, consumado es. Y para que tengamos ¿cómo puedo decir? Tal vez esta visión un poco más clara, un poquito más cercana, porque jamás podremos ver totalmente lo que sucedió en la cruz, a menos que sea escrito en nuestro corazón, en los ojos de nuestro entendimiento revelado. Quiero pedirle que tome asiento y vamos a ver un video que se acerca en algo a la intensidad de lo que esto significa. Consumado es, la tarea completamente